Crioterapia va a ser la aplicación de lo que es el frío. Déjenme dar en presentación aquí. Ahora sí. Vamos a aplicar aquel frío con algún efecto fisioterapéutico. Casi siempre lo que es crioterapia se aplica en etapa aguda o subaguda. Estoy hablando desde que inicia la lesión a 72 horas aproximadamente. ¿Cuál es la finalidad de aplicar crioterapia? Disminuir esa temperatura y disminuir ese edema. Debe de ser local en la zona donde lo vamos a aplicar y debemos de tener mucha precaución cómo lo vamos a aplicar. También tenemos mecanismos el cómo se va a aplicar la crioterapia. Como ya decíamos, igual en termo. Vamos a tener por conducción, que va a ser el contacto directo en la zona donde hay que tratar. ¿Qué podemos utilizar? Las compresas que van en el congelador o algún cubo de hielo simple o alguna toalla húmeda o mojada con agua fría. Como aquí les puse el ejemplo en la imagen. De convección necesitamos, ustedes ya saben, un líquido o un gas donde se uniforme esa aplicación y sean por más tiempo de aplicación. Por ejemplo, sería una ducha o en un club deportivo, un baño, en lo que hacen los deportistas. También tenemos lo que es de evaporación. Lo vamos a aplicar a través de algún medio, ya sea de spray como el cloruro de etilo, puede ser también nitrógeno líquido vaporizado. Entonces, el vapor frío en la piel va a extraer el calor que tiene el paciente o nuestro primer contacto, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que cuando vayan a aplicar cloruro de etilo, siempre hay que humedecer la zona a tratar y luego aplicamos el spray para que tenga mayor absorción. El efecto de cómo va a enfriar nuestro cuerpo, pues obviamente que va a depender de ciertos puntos, no nada más lo voy a aplicar. Va a depender de la diferencia de lo que es la temperatura entre el cuerpo y el objeto. Obviamente que por eso yo les decía que desde la lesión a las 72 horas, para que ese calor lo podamos disminuir, perdón. Si aplicamos calor en ese tiempo, pues vamos a aumentar más el edema y no es lo ideal. El hielo es más eficaz que el agua fría porque lo aplicas directamente, ¿sí? De hecho, cuando nosotros nos bañamos con agua fría, ¿cómo nos sentimos? Hasta despertados, ¿no? Y con el tono muscular se activa. Entonces, esa es una de las finalidades. También se va a enfriar más rápido el músculo o el tejido blando que el hueso y la grasa, obviamente. Dejen que cambie de diapositiva, se trabó. Si tienen una duda o alguna inquietud sobre cuando yo voy exponiendo, me pueden interrumpir. Maestra, lo que mencionaba del cloruro de etilo, ¿es el compuesto que tiene el Sprite solamente? Es que no entendí bien. Sí. ¿Sí? Sí. Inclusive, okay. Ahorita les voy a mencionar, hay unas compresas que tienen una sustancia química que son de un solo uso. Las presionas y se activan y se enfrían y ya nada más tienen como 15 o 20 minutos de vida. Ya no tiene otro efecto. Pero no se utilizan con tanta frecuencia porque son un poquito más caros. Entonces, Maestra, y también le comento que el spray también puede llegar a quemar, ¿verdad? Porque una vez en una competencia me pusieron y y no sé si no era la distancia correcta, pero se sintió bien gacho.
Sí, te debieron de haber preparado tu tejido blando, primero humedeciéndolo con agua fría y luego aplicando el spray no directo, sino a distancia, a unos 15 a 20 centímetros de distancia. ¿Sí? Por eso a lo mejor sentías como ardor o quemazón, porque estuvo muy directo. Entonces, el frío nos va a causar una vasoconstricción. A cierto tiempo va a haber un mecanismo de defensa en los vasos sanguíneos que va a producir una vasodilatación para que los mismos tejidos no caigan en un periodo de congelación. Un periodo de congelación en nuestros tejidos puede causar una necrosis. Acuérdense que una necrosis de tejido es la muerte de aquel tejido, de aquellas células, por algún mecanismo que no se pudo defender. Entonces, hay patologías que no hacen este mecanismo de defensa. Ahorita se las voy a mencionar. El tiempo de aplicación del frío es menos que del calor. ¿Por qué? Porque el frío no es tan agradable para un paciente como el calor. Nosotros vamos a tener diferentes procesos cuando agarremos el hielo. De hecho, a la hora de agarrar el hielo, tiene que ser ya sea con una toalla, con una palita, para nosotros no quemarnos también con el frío. Primero vamos a sentir lo que es el frío, y luego el picazón, y luego nos quema ese frío, nos duele, y finalmente se nos anestesia o se hace una hipoestesia, que disminuye la sensibilidad, y hasta que se entumece y no percibimos lo que es la zona del cuerpo o donde tenemos el dolor. Para eso tenemos efectividad con lo que es la crioterapia. ¿Sí? Aquí nos menciona que si tú quieres un descenso de temperatura significativo en el músculo, tienes que prolongarlo más de media hora, pero esa aplicación no debe de ser directa, siempre debes de tener una toalla. Los efectos, pues, fisiológicos son los contrarios a los de termoterapia. Vamos a tener una vasoconstricción, va a disminuir la circulación, por eso es importante cuidar. Se manifiesta con palidez, vamos a obtener lo que es liberación de serotonina y bradicinina. Se va a enfriar con mayor facilitación lo que es el tejido, se va a desinflamar, ¿sí? Y vamos a tener una vasodilatación y aumento tardío de la circulación. Esta es una respuesta de mecanismo de defensa, ya les decía, oscilante. Dura entre 5 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque debe de cuidar los otros organismos para que no caigamos en la congelación. Hay que dejarlo. Sobre la conducción nerviosa, vamos a obtener que va a disminuir lo que es la conducción nerviosa. Por lo tanto, en lesiones de nervio periférico, obviamente no vamos a aplicar lo que es el frío, ¿sí? El cambio del umbral, hijo, por favor, el cambio del umbral de lo que es los receptores va a ser percibido. Yo ya les decía que tenemos unos corpúsculos o unos receptores en la piel que detectan lo que es el frío. ¿Se acuerdan cuáles son los de frío? ¡Cri, cri! ¿Los de Ruffini o Pacini? ¿No? No. Los de Krauss. Los de Krauss son los de frío, ¿sí? Los de Ruffini son los de calor, ¿sí? Entonces los de Krauss son los receptores que les van a detectar las temperaturas de frío. En el metabolismo, pues obviamente se va a disminuir la actividad metabólica a nivel de los tejidos.
la necesidad de los nutrientes y oxígeno va a disminuir. Por lo tanto, el proceso inflamatorio pues va a disminuir en nuestro paciente. ¿Sí? Aquí es bien importante que ustedes a la hora de tener un paciente, ya sea con rigidez o ya un signo neurológico que podría ser la espasticidad, dependiendo de ustedes como fisioterapeutas, qué es lo que quieran lograr. Por ejemplo, la rigidez articular la puedes disminuir con frío o calor, pero ¿en qué etapa? Y la espasticidad la puedes disminuir con ambas, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Entonces, ustedes van a tener su técnica de trabajo y van a obtener que con un paciente les puede dar mayor respuesta con frío y otros con calor. Estoy hablando en cuanto a rigidez y espasticidad. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dime, Carlos. ¿Cómo es que influye el frío en la rigidez articular? Ok. Te voy a dar un ejemplo. Yo les mencionaba sobre la artritis reumatoide en lo que es la termoterapia. En la etapa aguda, el paciente no tiene lo que es movimiento y hay mayor edema, mayor inflamación. Entonces, en la etapa crónica, pues va a ser mayor. Influye el frío a la hora de que tú lo aplicas y cómo vas a disminuirlo. En cuestión de... Permíteme. Ya ven, no tengan hijos. Ya me perdí. Ok. Ahora sí que estaba en lo que es la artritis reumatoide, en los estadios, más que nada. Va a influir en el tiempo en que tú lo apliques, Juan Carlos, en el estadio que tú lo apliques agudo crónico, ya les decía, por simple movimiento articular, y como les daba el síntoma de lo que es la espasticidad, pero ese es un dato ya neurológico. No sé si te respondí la pregunta o te los confundí más. Bueno, es que más que nada, pues yo mi lógica la uso como de que el frío, en vez de ayudar a la movilidad, yo siento que la afectaría, ¿no? Porque pues el frío hace una vasoconstricción o hace que el músculo se ponga un poco más rígido, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero no sé qué también es. ¿Estás bien? Estoy de acuerdo contigo. Solo que, por ejemplo, si tú quieres realizar, lo voy a combinar, el movimiento articular con un estiramiento muscular, entonces quieres estirar ese tendón que está limitado, yo utilizaría el frío para anestesiar ese tendón y estirar un poquito más, pero a la vez utilizaría el calor para relajarlo y estirar más, dependiendo la condición del paciente. ¿Sí? Porque ambas modalidades físicas se pueden aplicar, pero dependiendo tu paciente, no siempre te va a funcionar igual. Por ejemplo, yo si quisiera estirar a un deportista, yo aplicaría frío, primero desinflamo, hago mi vasoconstricción y estiro ese tendón después de una competencia o inclusive antes. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Sí? Sí. Más sobre ustedes que son ya, hay varios deportistas que yo los detecto, entonces siempre va a ser determinante el uso de medio físico de acuerdo al estadio, al tiempo, en qué etapa estás, si vas a precompetir o si tienes una alteración neurológica, no siempre va a ser igual. ¿Sí? Por eso es la importancia de fisioterapeutas, valorar al paciente
desde el movimiento articular, el tono muscular, la acción previa que realiza, después, qué sé yo. Por eso yo les digo, yo sí les pregunto de todos los pacientes para saber qué puede funcionarles en cuanto a medio físico. En la espasticidad, pues es una alteración en el tono muscular, que ya viene a nivel neurológico, y dependiendo qué es lo que quieras con el paciente, porque pues obviamente un niño con espasticidad no me va a tolerar el frío como el calor. Y a lo mejor un deportista sí. Entonces son diferentes maneras de aplicación. ¿Sí? Ok. Ustedes saben que el frío es como cuando yo les digo, nos bañamos, se nos sube el tono muscular, nos activamos, nos ponemos más duritos, ¿verdad? Entonces es más que el efecto local y lo que vamos a obtener, y es por tiempo solamente. Pues la analgesia la vamos a obtener siempre y cuando yo les digo que sea en tiempo agudo o subagudo, que es desde el que inicia la lesión hasta 72 horas, donde nos va a funcionar. Ya después pueden hacer baños de contraste, que es donde pueden intervenir ustedes con el frío y el calor, y después dejar la termoterapia, cuando ya es una etapa más crónica del paciente. Les voy a hablar sobre los métodos de crioterapia. Esto va a ser dependiendo a las necesidades de cada paciente. Uno que es muy fácil y para que no se quemen las yemas de los dedos a la hora de aplicar el hielo, pueden hacer cubitos de hielo o paletas de hielo. Eso lo van a aplicar directo sobre la zona a tratar. Puede ser de 3 minutos a 5 a lo mucho, porque el paciente no te va a tolerar más. Lo estás aplicando directo. ¿En dónde puedes aplicarlo? En pacientes donde tú detectes que tenga un punto gatillo. Un punto gatillo es donde se concentran los nociceptores, que hay demasiado dolor a la hora que tú realizas la palpación en tejido blando. Entonces, debe de estar tú haciendo la aplicación, vas a notar que va a haber palidez, va a haber enrojecimiento, el paciente te va a decir, me pica, me arde, ya no siento al finalizar porque se entume. Entonces lo dejas descansar, secas con tu toalla, que se absorba lo que dejaste de agua, y lo dejas un ratito así. Ya puedes intervenir con otra técnica, otra modalidad. Esa es la aplicación de masaje con cubito de hielo. Es muy simple, pero el tiempo debe de ser considerado, porque no te lo va a tolerar el paciente. El más sencillo que ustedes pueden realizar, pues es una bolsa de plástico, meten hielo, lo trituran y lo aplican directo. Puedes envolverlo en toalla donde el paciente te lo va a tolerar con mayor tiempo. Eso es más típico, la bolsa de hielo, cuando lo hacemos en casa. Puedes combinar el hielo con poquita agua, eso se puede hacer también. De preferencia, cuando ustedes realizan esta modalidad con la bolsa de hielo, para que les dé un mayor de tolerancia en tiempo, pueden poner su toallita, o yo les digo que no toalla muy gruesa, hay que permitir con mayor facilidad. Lo que es el frío puede ser una manta o una sabanita más delgada. Están las almohadillas que van estas en refrigeración. Hay unas compresas que son de doble uso para calor y frío, dependiendo donde las compren. Ustedes ya saben que en laboratorio tenemos lo que es un refrigerador donde las mantiene congeladas más que nada. Entonces, estas ya traen un gel. Estas las puedes aplicar por mayor tiempo.
sí las puedes aplicar directamente y las puedes aplicar envueltas en lo que es la toalla. Yo les sugiero, para que les dé más tolerancia al paciente, envuelta. Estas, las de la imagen inferior, son las bolsas que les digo que ya traen un químico autorrefrigerante, que solo las presionas y se activan. Yo me acuerdo mucho de los, les decía, de los pedos de bruja, que los activas, se expanden y esta se hace fría, la aplicas directo, ¿sí? Y los pedos de bruja huelen feo. Yo creo que ustedes también jugaron con eso, ¿no? Que son bromas. Entonces, para que no se les olvide, también se pueden llegar a utilizar en botiquines y los usan mucho los médicos en el deporte para emergencia, obviamente, de sus jugadores, que es más efectivo. Pero la desventaja que yo le veo a estas, o sea, te sacan de una emergencia, pero nada más tienen un solo uso. Y la mayoría de los clubs, cuando vas a jugar, traen hielo, entonces es como dos cosas a la vez. Los baños de agua fría, yo en mi experiencia profesional, yo no los he realizado, más que sé, en cuanto a mis prácticas profesionales, lo vimos en un club deportivo en Guadalajara y sí es funcional más que nada para los deportistas. Después de lo que es el entrenamiento o el juego. También hay colchones que ya vienen regulados con una bomba que se conecta y te manifiesta lo que es la temperatura fría. Entonces, hay diferentes tipos de artefactos donde tú los puedes utilizar. El spray más utilizado, que es el cloruro de etilo, que es un enfriamiento muy rápido, que se aplica ya, como nos decía Samantha. Yo les sugiero primero humedecer la zona a tratar, después agito el spray y lo aviento no directamente, sino como de 15 a 20 centímetros de distancia. Ya que regresemos en la práctica, lo vamos a realizar, ¿sí? Hay una modalidad que se llama RICE, que ustedes deben de conocerlo, porque ¿dónde lo van a aplicar? Esta modalidad terapéutica casi siempre se lo solicita el traumatólogo después de una cirugía. Entonces es un tratamiento posoperatorio. ¿Qué significa el reposo, frío, compresión y elevación? Se puede aplicar también durante las 72 horas de la lesión. Vamos a reposar, vamos a aplicar frío, vamos a hacer compresión con una venda elástica y vamos a mantener esa extremidad en elevación. Entonces, si a ti como fisio te llaman algún procedimiento posoperatorio y te solicitan la modalidad terapéutica RICE, tú ya sabes cuál es, ¿sí? Hay otra que se llama PRICE. La única diferencia es que trae una férula de protección. Puede ser una férula que inmoviliza el tobillo, casi siempre suele pasar, o una rodillera. Entonces, tú sigues haciendo lo mismo, nada más que la zona lesionada va a tener una protección, va a tener un aditamento externo, ya sea una férula. Las indicaciones, pues ya las veíamos anteriormente en lo que es en los efectos fisiológicos. Lo principal que ustedes deben de saber, que va a ser una lesión aguda con inflamación, donde existe edema, traumatismo reciente
pero que sea un traumatismo cerrado, que no sea abierto. Cuando ya hay una herida, pues obviamente ya sería otro tipo de atención. Dolor posoperatorio, en músculos espásticos. ¿El frío lo puedes combinar con ejercicio? Sí, se puede combinar, porque anestesias la zona donde estás aplicando el frío y puedes obtener mayor rango de movimiento o puedes tener mayor estiramiento, pero dependiendo o la condición del paciente. No siempre funciona igual. Criocinesia, pues es la combinación de frío y ejercicio. El frío con estiramiento, que es muy efectivo. Y la criolongación. Aquí hay técnicas específicas donde ustedes van a aprender, van a desarrollar para que ustedes no forcen ese tendón y no vayan a hacer una ruptura o un desgarre de tendón. En artrosis también es bueno, en procesos agudos y en migraña. Contraindicaciones, pues es bien importante saber si el paciente no tiene un antecedente patológico. Hay que ver si tiene tolerancia al frío, si es muy hipersensible, si tiene crioglobulina, que es una de las patologías donde se presenta en pacientes con lupus eritematoso, que es una. También tenemos lo que es el síndrome de Raynaud, donde hay esa cianosis brusca que no llega a la irrigación sanguínea y ahí es donde no tenemos que aplicar lo que es el frío. Aquí es bien importante que nosotros cuando tengamos lesiones, ya sea de algún plexo o de un nervio periférico, no lo apliquemos porque va a retrasar esa regeneración de los axones, ¿sí? Entonces, en pacientes con alguna zona isquémica, pues obviamente no lo vamos a aplicar porque vamos a aumentar la vasoconstricción y va a haber mayor isquemia. Las precauciones, pues en niños, obviamente, en adultos hay que tener muchísimo cuidado. En pacientes que estén en algún coma inducido o que no tengan, pacientes que no tengan, que se nos hayan desmayado, pues obviamente no les vamos a aplicar frío, que estén desorientados. En hipertensión sí lo pueden llegar a aplicar, pero hay que tener mucho cuidado por la presión sistólica y diastólica, más que nada, si es hipertenso en este caso. Heridas abiertas, ya sabemos que no debemos intervenir con ningún medio físico. Úlceras de presión, tampoco. Y alguna erosión de la piel. En injertos, que es en nuestro tejido blando, tampoco yo les sugiero hasta que esté bien consolidado ese injerto y que ya no tenga lo que es herida en la piel. Ojo, bien importante, porque si lo van a llegar a aplicar en un paciente con una cicatriz, porque les van a hablar de un posoperado, digamos, un paciente de rodilla que le operaron o le hicieron limpieza articular, la cicatriz pues no va a ser muy grande, va a ser pequeña. Entonces, sobre la cicatriz no hay que poner, o sobre el punto no hay que poner el medio físico. Siempre alrededor o distal. ¿Sí, chicos? Ahora sí, vamos con las dudas porque nos quedan unos minutitos. Tienen sueño. Para las tareas que dijo, ¿va a subir las diapositivas, maestra? Sí, sí les voy a pasar las diapositivas, pero no copien ni peguen lo de las diapositivas, ¿eh? ¿Cómo creen?
quiero que lean, que investiguen. Yo sé que tienen mucha tarea, pero sí necesito que ustedes tengan la habilidad de leer. Cualquier duda, háganmela saber. No es igual, es más,